Cumplí 40 años un viernes, y no se lo conté a nadie. Ni una palabra. A veces pienso que el silencio se vuelve una costumbre, una especie de abrigo viejo que uno ya no se quita aunque le pese. Esa mañana desperté con el sonido de la lluvia golpeando los cristales del pequeño apartamento en Santiago de Compostela. Las campanas de la catedral sonaban a lo lejos, mezclándose con el murmullo constante del agua que corría por las calles empedradas. Era uno de esos días típicos de Galicia, grises, húmedos y llenos de una melancolía que parece colarse en los huesos. No esperaba llamadas. Mi hijo, Diego, estaba destinado en el extranjero y hacía semanas que no sabía de él. Los compañeros de trabajo apenas recordaban mi nombre, y las vecinas, tan ocupadas en sus propias vidas, no habrían notado que el calendario marcaba una fecha distinta. Así que guardé el secreto. Preparé café, me vestí con mi abrigo impermeable y salí a trabajar como si fuera cualquier otro día. Por la tarde, cuando regresé, la lluvia seguía cayendo con la misma paciencia infinita de siempre. Caminé despacio por la rúa de San Pedro, evitando los charcos, con una bolsa de víveres en una mano y la sensación de vacío en la otra. A esa hora, la ciudad parecía deshabitada. Solo las farolas iluminaban los portales antiguos, y el olor a humedad se mezclaba con el de las castañas asadas que alguien vendía en la esquina. Fue entonces cuando escuché la voz de doña Rosalía Méndez. Su tono era inconfundible, áspero, agudo, autoritario. Estaba parada junto a los contenedores de basura, bajo un paraguas rojo, gritando a un pequeño grupo de hombres que se refugiaban del viento. «Fuera de aquí. No asusten a los niños del edificio», decía, agitando la mano como si pudiera barrerlos con un gesto. La conocía bien, era la guardiana autoproclamada del vecindario, la que vigilaba quién entraba y quién salía, quién sonreía y quién no. 4 de los hombres encajaban perfectamente con la descripción que ella lanzaba entre insultos. Ropa raída, manos temblorosas, miradas perdidas. Pero uno no. Sentado un poco aparte, con un sombrero oscuro que le cubría el rostro, mantenía los hombros rectos, la espalda erguida, las manos cruzadas sobre las rodillas. Su abrigo estaba gastado, sí, pero limpio. Tenía el rostro parcialmente oculto, aunque desde donde yo estaba podía ver su mentón afeitado, la mandíbula tensa, el gesto sereno. No dijo una palabra, ni siquiera para defenderse. Era como si todo aquel escándalo no fuera con él, como si perteneciera a otro mundo. Me detuve unos segundos bajo la lluvia, sin saber por qué. Tal vez fue la dignidad silenciosa con la que soportaba las palabras de Rosalía, o la calma de su postura, lo que me hizo quedarme mirándolo. No parecía un mendigo. Parecía un hombre caído en desgracia que aún conservaba algo imposible de definir. Seguí mi camino, pero su imagen se quedó conmigo. Subí las escaleras del edificio, empapada hasta los tobillos, y al cerrar la puerta, el silencio del apartamento me envolvió otra vez. Puse agua a hervir para un té y me quité el abrigo. Afuera seguía lloviendo. Dentro, solo el vapor de la tetera y una pregunta que no quería formular. ¿Quién era aquel hombre del sombrero? A la mañana siguiente, el aire olía a tierra mojada. La lluvia había cesado, pero quedaban pequeñas gotas suspendidas en las hojas de los tilos que bordeaban la calle. Santiago amanecía cubierto de una neblina suave, de esas que difuminan los contornos y hacen que todo parezca un recuerdo. Me desperté temprano, como cada sábado, con la idea fija de ir a Fonsagrada. Tenía que revisar la vieja cabaña de mis padres antes de que llegara el invierno, limpiar las canaletas, reparar la puerta, ventilar las habitaciones que llevaban meses cerradas. Ese lugar, perdido entre montes y pinos, era lo más parecido a un refugio que me quedaba. Metí algunas cosas en una bolsa de lona: pan, café, una linterna, herramientas básicas. Me puse un abrigo grueso, envolví una bufanda alrededor del cuello y salí al amanecer, cuando la ciudad aún no terminaba de despertar. El suelo brillaba húmedo bajo las farolas y los escaparates apagados reflejaban mi silueta. Tomé el callejón que llevaba al paradero de autobuses interurbanos, ese atajo estrecho y oscuro que solo los vecinos conocíamos. A mitad del camino lo vi. El hombre del sombrero. Estaba allí, apoyado contra el muro, mirando hacia el suelo. El mismo abrigo gastado, el mismo porte sereno. Cuando levantó la vista, nuestros ojos se cruzaron, y algo, no sabría decir qué, me impidió apartar la mirada. Había una calma extraña en su expresión, una mezcla de cansancio y dignidad.
¿No es demasiado temprano para andar por aquí?, preguntó con una voz grave pero suave, casi tímida. Su español tenía un acento indefinible, quizá del norte, quizá de alguien que había viajado demasiado. «Voy a la montaña», respondí, sosteniendo la bolsa con ambas manos. «A la casa de mis padres, en Afonsagrada. Siempre hay algo que arreglar antes de que llegue el frío». Él asintió lentamente, como si comprendiera de inmediato. «Puedo ayudar», dijo. «Sé cargar, martillar, cavar. No necesito dinero. Solo un lugar donde usar las manos». Me quedé quieta. En mi cabeza se encendieron todas las alarmas que una mujer aprende con los años. No hablar con desconocidos, no invitar a nadie, no confiar tan fácilmente. Pero entonces recordé cómo había soportado los insultos de Rosalía sin moverse, con la misma entereza con la que uno acepta la lluvia. No tenía aspecto de buscar lástima, sino propósito. «Necesitarías ropa limpia», murmuré después de un silencio que se me hizo eterno. «Y una ducha. La gente del bus se quejaría si subes así». Él bajó la mirada, no con vergüenza, sino con una especie de aceptación práctica. «Tiene sentido». «En la cabaña hay ropa de mi marido», añadí sin pensarlo. «Jeans, camisas, una chaqueta todavía buena. Si quieres, puedes ir hasta allí, cambiarte, ducharte. Luego vemos qué se puede hacer». Levantó la cabeza y me miró de frente por primera vez. Había gratitud en sus ojos, pero también una prudencia infinita, como la de quien ha aprendido a no esperar demasiado. Tocó el ala de su sombrero en un gesto antiguo que me sorprendió. «Gabriel», dijo. «Marta», respondí. El sonido del motor interrumpió el momento. El autobús apareció entre la niebla y se detuvo junto al bordillo con un resoplido. Subimos uno detrás del otro sin decir más. Me senté junto a la ventana, él en el asiento opuesto. El paisaje comenzó a deslizarse despacio, las gotas del cristal corriendo hacia atrás. El sol pálido intentaba abrirse paso entre las nubes, tiñendo el interior del vehículo con una luz débil y dorada. Nadie hablaba, pero en ese silencio algo comenzó a construirse entre nosotros. Una confianza frágil, como el hilo de luz que temblaba sobre la niebla gallega. El autobús dejó atrás Santiago y comenzó a subir por las carreteras que serpenteaban entre montes cubiertos de niebla. Desde la ventana, el paisaje se desdibujaba en tonos verdes y grises. Los pinos altos parecían gigantes dormidos. El aire se volvía más puro, más frío, impregnado del olor a tierra mojada y resina. A medida que ascendíamos, el ruido de la ciudad se desvanecía, reemplazado por el murmullo del viento entre las ramas. Siempre había amado ese trayecto, porque era como viajar hacia otra vida, una donde el tiempo no corría. Gabriel miraba por la ventana del otro lado del pasillo. No hablaba, pero su quietud no era incómoda. Había algo en su presencia que no pedía explicaciones, que simplemente existía. Cuando el autobús se detuvo en el último desvío, bajamos los dos, y el aire húmedo nos envolvió como una cortina. Caminamos un tramo de tierra estrecha bordeada de helechos. Las hojas caídas crujían bajo nuestras botas, y cada paso se hundía ligeramente en el barro. Al llegar, la cabaña apareció entre la niebla, como un recuerdo materializado. Era pequeña, de piedra y madera, con un porche torcido y una chimenea que llevaba meses sin encenderse. Los postigos estaban cubiertos de musgo, y el tejado pedía a gritos una reparación. Para cualquiera, aquello sería una ruina. Para mí, era casa. Dejé la bolsa sobre la mesa y abrí las ventanas para que entrara el aire fresco. Gabriel se quedó de pie un momento, mirando alrededor con atención, como si estuviera midiendo el espacio. «No está tan mal», murmuró. Su tono era sincero, no condescendiente. Le tendí una muda de ropa envuelta en una manta. Eran prendas que habían pertenecido a mi marido, unos jeans, una camisa de franela, una chaqueta todavía firme aunque gastada en los bordes. «Hay una ducha detrás, al lado del pozo», le dije. «El agua sale fría, pero funciona». Asintió, y sin decir más, salió por la puerta trasera. Lo vi desaparecer entre el vapor que comenzaba a levantarse del suelo húmedo. Dentro, el silencio era tan profundo que podía oír el goteo del grifo y mi propio pulso. Me puse a barrer el suelo, a limpiar el polvo de los estantes, intentando no pensar.
Aún así, la imagen de su rostro se colaba entre los movimientos del cepillo. El sonido del agua me llegó amortiguado a través de la pared. Después, el silencio. Luego el roce metálico de una navaja al afeitarse. Cuando volvió, tuve que mirarlo 2 veces. El hombre del sombrero había desaparecido. Ante mí estaba alguien distinto, el rostro limpio, el cabello peinado hacia atrás, la ropa ajustada como si le perteneciera. No era solo cuestión de apariencia, había recuperado algo invisible, una dignidad que parecía haber estado esperando ese momento para renacer. «Te queda bien», dije casi en un susurro. Él sonrió apenas, una curva discreta en los labios. «Gracias por esto», respondió. «Hace mucho que no me sentía humano». El resto del día transcurrió sin prisa. Gabriel cortó leña con una precisión que delataba experiencia. El sonido del hacha golpeando el tronco se mezclaba con el canto de los pájaros. Acomodó los trozos junto a la pared, reparó la bisagra de la puerta del porche y recogió las hojas que cubrían el jardín. Yo lo acompañé, limpiando el alféizar, arrancando hierbas secas del huerto que mi madre había cuidado durante años. De vez en cuando cruzábamos una mirada breve, sin palabras, como si cada uno entendiera que no hacía falta hablar. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de violeta y el aire olía a madera húmeda. Encendí el pequeño hornillo y preparé una cena sencilla, patatas asadas y pan fresco. Nos sentamos en los escalones del porche con los platos sobre las rodillas. La niebla se retiraba lentamente hacia el bosque y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Comimos sin apuro, escuchando el crepitar de la leña y el susurro del viento entre los árboles. Aquel fue nuestro primer instante de paz compartida, y aunque ninguno lo dijo, ambos supimos que algo había empezado a cambiar. Cuando terminamos de cenar, el crepúsculo ya se había apagado por completo. Encendí una pequeña lámpara de aceite y puse agua a hervir para el té. El aroma del tomillo llenó la cocina y se mezcló con el humo tenue que subía de la chimenea. Gabriel, sentado cerca de la puerta, observaba las llamas con esa quietud que lo caracterizaba. Había algo hipnótico en su manera de estar, sin prisas, sin peso, como si el tiempo lo obedeciera. Serví 2 tazas y salimos al porche. La noche gallega se extendía inmensa y húmeda, con el aire impregnado de olor a pino y tierra. El cielo, despejado por primera vez en días, dejaba ver un tapiz de estrellas que parecía respirar. Nos sentamos uno al lado del otro, con las manos envolviendo las tazas humeantes. Durante unos minutos no dijimos nada. Solo el crujido lejano de una rama y el susurro del viento colándose entre los árboles rompían el silencio. «¿Ves esas 3 estrellas en línea?», dijo él al fin, levantando la barbilla hacia el cielo. «Son el cinturón de Orión. Si sigues la línea hacia el oeste, llegas a Aldebarán, una gigante roja. Y al este, a Sirio, la más brillante de todas». Hablaba con una voz baja, segura, llena de una serenidad que parecía venir de otro tiempo. Cada palabra tenía un ritmo preciso, como si recitara algo aprendido en noches parecidas a esa, pero lejanas, de otra vida. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo, fascinada. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Esa forma de mirar el cielo, de nombrar las estrellas como si fueran viejos amigos, revelaba una inteligencia, una sensibilidad que no encajaba con la imagen del hombre que había encontrado junto a los contenedores. «Cuando era niña», murmuré, «mi padre me enseñó a reconocer la Osa Mayor, pero nunca supe más que eso». Él sonrió, sin apartar la vista del firmamento. «Tu padre te enseñó a mirar hacia arriba. Eso ya es mucho». Guardamos silencio otra vez. El té se enfriaba entre mis dedos, pero no me importaba. Sentía una calma que no recordaba haber sentido en años. No era el silencio de la soledad, sino el de la presencia compartida. A mi lado, Gabriel respiraba despacio, y esa respiración se mezclaba con la mía como un compás invisible. Por un momento, pensé en preguntarle quién había sido, qué caminos lo habían traído hasta allí, pero me contuve. Algo me decía que la respuesta llegaría sola, cuando fuera su tiempo. Aquella noche no necesitábamos palabras, solo el cielo y el rumor del bosque. Permanecimos así hasta que el frío nos obligó a levantarnos. Él apagó la lámpara, yo recogí las tazas, y cuando entramos en la cabaña, el fuego había bajado a brasas. Antes de subir al altillo donde dormía, lo miré una última vez.
Estaba de pie, junto a la ventana, mirando hacia el bosque como si buscara en la oscuridad una promesa. A la mañana siguiente, la niebla había vuelto. Empaqué mis cosas en silencio mientras él partía leña en el patio. El sonido del hacha marcaba un ritmo sereno, casi doméstico. Me despedí con una sonrisa breve y él respondió levantando la mano, sin palabras. Al subir al autobús, me giré. Gabriel seguía en el porche, recortado contra el verde húmedo del bosque. La imagen quedó grabada en mi mente como una fotografía en movimiento, un recuerdo que aún no sabía que sería importante. El autobús me dejó en la estación de Santiago a media tarde. El cielo volvía a cubrirse de nubes y una llovizna fina empezaba a caer, tan ligera que parecía flotar. Caminé de regreso a casa por las calles empedradas, con el sonido de mis pasos mezclándose con el murmullo de la ciudad. El aire olía a pan recién hecho y a humedad, a vida cotidiana. Pero dentro de mí todo seguía suspendido, como si la serenidad del bosque aún me envolviera. Cuando llegué al edificio, el portal estaba lleno de voces. Doña Rosalía Méndez, mi vecina del tercer piso, se encontraba de pie junto a los buzones, rodeada de otras 2 mujeres. En cuanto me vio, alzó una ceja con una sonrisa que no era sonrisa, sino arma. «Vaya, Marta Souto. Al fin apareces. Ya pensábamos que te habías ido con tu amigo del sombrero». Sentí como todas las miradas del vestíbulo se posaban en mí. Una mezcla de curiosidad y juicio flotaba en el aire. Dejé la bolsa sobre el suelo y me quité la bufanda con calma. «Se llama Gabriel», dije, mirándola a los ojos. «Y sí, sé quién es». Su boca se tensó. «Ah, ¿sí? Pues por aquí se comenta que lo recogiste de la calle, que ahora te juntas con mendigos». La palabra resonó en el pasillo como una piedra lanzada contra un vidrio. «Quizá deberías preocuparte menos por con quién me junto y más por tus propias ocupaciones, Rosalía». Mi voz salió tranquila, sin elevarse. No había rabia, solo una firmeza nueva que yo misma reconocí con sorpresa. Una de las mujeres que la acompañaban, doña Pilar, intervino con un tono más suave. «Déjala, Rosalía. Marta siempre ha sido prudente. Si ese hombre le inspira confianza, será por algo». Otra vecina, que asomaba desde la puerta del ascensor, añadió: «Yo lo vi el otro día. Estaba limpio, arreglado. No parecía mala persona». El pequeño coro de murmullos se dividió al instante. Unos aprobaban en voz baja, otros negaban con la cabeza, disfrutando del drama ajeno. Rosalía los miró a todos con una mezcla de desdén y fastidio, como si el vecindario entero le estuviera fallando. «Bueno, allá tú, Marta. Pero no digas que no te lo advertí. La gente cambia cuando menos lo esperas». Sonreí apenas. «Eso espero». Tomé la bolsa y subí las escaleras, dejando atrás su perfume demasiado dulce y las palabras que se disolvían en el eco del portal. Dentro de mi apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo. Encendí una lámpara, colgué el abrigo y abrí las ventanas. El olor a lluvia entró junto con el murmullo lejano de las campanas. En la cocina, el reloj marcaba las 7 y el vapor de una tetera comenzaba a llenar el aire. Me senté junto a la ventana, mirando las gotas resbalar por el cristal. En mi mente, la imagen de Gabriel volvió con nitidez. Su figura en el porche, el brillo apagado del atardecer sobre su rostro, la calma con la que sostenía el hacha mientras partía la leña. Pensé en la forma en que hablaba de las estrellas, en la paz que me había dejado aquella noche en la montaña. Fuera, la ciudad seguía su rutina, con luces encendiéndose detrás de cada ventana. Pero dentro de mí algo había cambiado. La soledad, esa vieja compañera, parecía haberse transformado en otra cosa, una pausa, un respiro, una espera. Y mientras la lluvia golpeaba el vidrio con su ritmo constante, comprendí que no era tristeza lo que sentía, sino la certeza de que, de algún modo, no estaba sola. El fin de semana siguiente amaneció despejado. Después de días de lluvia, el cielo de Santiago mostraba un azul lavado, como si el invierno le hubiera dado tregua por unas horas. Metí en una cesta pan recién horneado, queso, tomates, un pequeño pollo asado y una botella de vino tinto barato. No sabía por qué lo hacía. Podría haberme quedado en casa, descansar, leer, pero una parte de mí necesitaba volver a la montaña. El autobús avanzó entre colinas húmedas y prados verdes.
El paisaje parecía más luminoso, aunque el aire seguía impregnado del olor a tierra mojada. Cuando el vehículo se detuvo en el cruce habitual, bajé y comencé a caminar por el sendero de tierra. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y el viento arrastraba los últimos restos del otoño. A cada paso, la sensación de volver a un lugar propio crecía dentro de mí. Al llegar, me quedé inmóvil. La cabaña ya no parecía abandonada. El porche, que antes estaba torcido, había sido enderezado y reforzado con tablas nuevas. Las ventanas estaban limpias, y el jardín, que solía estar cubierto de maleza, se veía despejado, con montones de hojas apiladas en un rincón. Me llevé una mano al pecho, sorprendida. Gabriel estaba agachado junto a una carretilla, acomodando herramientas. Al oír mis pasos, se incorporó y sonrió. «Pensé que tus padres me regañarían desde el cielo si dejaba que el lugar se viniera abajo», dijo, con un brillo de humor en los ojos. Reí, intentando disimular la emoción. «Ellos te habrían dado las gracias». Él limpió sus manos en un trapo y señaló el interior de la cabaña. «Pasa. Espero que no te moleste que haya hecho algunos arreglos». Entré y me detuve. La mesa de madera estaba cubierta con un mantel improvisado, y en el centro había un frasco de cristal con flores silvestres. 2 velas encendidas iluminaban el ambiente con una luz temblorosa, y junto a ellas descansaba la botella de vino. El olor del pollo calentándose en el horno llenaba la habitación. Todo era sencillo, pero tenía una belleza serena, hecha de cuidado. «Gabriel, ¿qué es todo esto?». Él se encogió de hombros, casi avergonzado. Pensé que después de tanto trabajo, la cena podía ser algo más que pan en el porche. «Es perfecto», respondí antes de que pudiera disculparse. «Simplemente perfecto». Nos sentamos frente a frente. Hablamos de cosas pequeñas, del clima, de los árboles que rodeaban la casa, de la vida en la ciudad. Reímos por tonterías, y en cada risa se deshacía un poco más el silencio que había existido entre nosotros. El vino, aunque áspero, sabía mejor que cualquier otro. Cuando terminamos de comer, Gabriel encendió un viejo radio que había encontrado en un estante. Tras un breve chisporroteo de estática, comenzó a sonar una melodía suave, antigua, casi olvidada. Se levantó despacio y, con una timidez que me conmovió, me extendió la mano. «Hace años que no bailo», dijo. «Entonces tropezaremos juntos», respondí, poniéndome de pie. Empezamos torpes, pisándonos los pies, riendo. Pero poco a poco el cuerpo encontró el ritmo. Mis manos se apoyaron en sus hombros, las suyas rodearon mi cintura con una delicadeza que parecía un pacto. El suelo de madera crujía bajo nosotros, y el fuego de la chimenea lanzaba destellos sobre las paredes. Afuera, la noche gallega se derramaba silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo, mi corazón latía con fuerza. Mientras girábamos despacio, sentí que algo dentro de mí despertaba. No era solo el recuerdo de lo que alguna vez fue el amor, era la certeza de que aún era posible. En sus ojos no había promesas, solo una verdad simple: estábamos vivos, los dos, y por un instante, eso bastaba. Cuando la canción terminó, quedamos quietos, respirando el mismo aire. Me di cuenta de que no tenía miedo. Por primera vez desde que perdí a mi esposo, el vacío dentro de mí se había llenado de una calma distinta, tibia, humana. No dije nada. No hacía falta. La cabaña hablaba por nosotros, iluminada por las velas y el rumor del viento entre los pinos. El miércoles por la tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, sonó el teléfono. El número era desconocido, pero contesté sin pensarlo. Al otro lado, una voz temblorosa, masculina, me habló con urgencia. ¿Es usted la señora que suele venir a la cabaña de Afonsagrada? Soy Manuel, el vecino del camino. Encontramos al hombre que vive allí, se llama Gabriel, ¿verdad? Está mal, muy mal. Se desplomó en el patio y tuvimos que llamar a una ambulancia. Lo llevaron al Hospital Universitario Lucus Augusti, en Lugo. Por un instante, todo se detuvo. El bolígrafo cayó de mi mano y el sonido pareció romper el aire. «¿Está vivo?», logré preguntar. «Sí, pero apenas», murmuró antes de que la línea se cortara. No recuerdo cómo crucé la ciudad. Solo recuerdo la lluvia. Una lluvia gallega,
espesa, interminable, que golpeaba el parabrisas con furia mientras el coche devoraba kilómetros. El limpiaparabrisas luchaba en vano por mantenerme una visión clara, y yo conducía como si cada segundo robado al tiempo pudiera marcar la diferencia. Cuando por fin llegué al hospital, ya era de noche. El edificio se alzaba gris y silencioso, las luces de urgencias arrojando un resplandor pálido sobre el asfalto mojado. Entré empapada, el corazón desbocado. En el mostrador, una enfermera levantó la vista con gesto rutinario. Busco a un paciente, se llama Gabriel, no sé su apellido. Lo trajeron esta tarde desde Afonsagrada. Ella tecleó unos segundos en su ordenador y luego me miró con cautela. Tenemos a un varón ingresado sin documentación, trasladado de esa zona. Está en la UCI, pero solo familiares pueden pasar. La palabra familiares me atravesó como una barrera. No dudé. Soy su esposa. La mentira salió suave, casi natural, como si hubiera estado esperando nacer. La enfermera asintió sin más preguntas y me condujo por un pasillo largo, blanco, desierto. El olor a desinfectante y metal se mezclaba con el zumbido distante de las máquinas. Cada paso resonaba en mi pecho como un eco de miedo. A través del cristal de la sala, lo vi. Pálido, inmóvil, conectado a tubos y cables, Gabriel parecía reducido a la sombra de sí mismo. La piel de su rostro estaba tan blanca que contrastaba con la barba incipiente, y su pecho subía y bajaba apenas bajo la manta hospitalaria. Un médico se acercó, aún con la mascarilla puesta. «¿Es usted su esposa?» Asentí. Llegó con una úlcera perforada, explicó. Tuvimos que intervenir de urgencia. La operación fue complicada, pero salió bien. Llegó justo a tiempo. 1 hora más tarde, no terminó la frase. No hizo falta. Sentí las piernas ceder y me aferré al borde de la camilla para no caer. Puedo quedarme con él. El médico dudó un segundo, luego asintió con discreción. Solo unos minutos. Entré en la habitación con el alma en vilo. El sonido del monitor marcaba un ritmo irregular, como un corazón indeciso entre irse o quedarse. Me senté junto a la cama y busqué su mano. Estaba fría, casi inerte. La tomé entre las mías y la acerqué al pecho. «Estoy aquí», susurré. «No me iré, Gabriel. No ahora». Durante horas permanecí allí, sin moverme. La lluvia golpeaba los ventanales, y en la penumbra, el único sonido era el pitido constante del monitor. En algún momento, su respiración cambió. Lenta, pero más profunda. Sus párpados se agitaron y con un esfuerzo visible, abrió los ojos. La mirada estaba nublada por el sueño y la medicación, pero al verme, una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. «Marta», su voz era apenas un hilo, pero bastó para quebrarme. «SHH, no hables», le pedí, acercándome. «Todo está bien. Estás a salvo». Una lágrima se deslizó por su mejilla, y la mía la siguió. Le acaricié el rostro con cuidado, temiendo romperlo. «Te prometo que no estás solo. No lo estarás más». Él intentó sonreír, débilmente. «Pensé que no, volvería a ver las estrellas contigo». «Las verás. Te lo juro». Me quedé allí toda la noche, con su mano entre las mías, contando los pitidos del monitor como si fueran el pulso mismo de la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo y el amor respiraban juntos, mezclándose con la certeza silenciosa de que aquel hombre, que una vez encontré junto a los contenedores, ya era parte de mi vida. Los días siguientes se disolvieron en una rutina silenciosa, casi sagrada. Cada mañana, antes de ir al trabajo, Marta pasaba por la cafetería del hospital con una bolsa de comida que preparaba al amanecer, puré de patatas, caldos suaves, compotas de manzana. Y cada tarde, al terminar la jornada, volvía a la habitación 214 con una libreta en la mano donde había anotado las recomendaciones del médico: horarios de medicación, alimentos permitidos, niveles de reposo. Las enfermeras comenzaron a reconocerla. «Ahí viene la señora Varela», decían sonriendo cuando la veían cruzar el pasillo con paso decidido. Marta solo sonreía en respuesta. No tenía fuerzas ni deseo de corregirlas. En cierto modo, aquel apellido prestado le resultaba natural,
como si el destino lo hubiese puesto allí para llenar un espacio que había estado vacío demasiado tiempo. Gabriel mejoraba despacio. Su rostro iba recuperando el color, y la voz, aunque débil, volvía a tener ese tono cálido que Marta recordaba de la cabaña. «Trajiste sopa otra vez, ¿verdad?», bromeó una tarde. «Vas a convertirme en el paciente más mimado del hospital». Ella rió. «Es culpa tuya por dejar que te caigas sin avisar». Él levantó una ceja con ironía. ¿Qué clase de marido haría algo así? El comentario la tomó por sorpresa, pero en vez de responder, le acomodó la manta con un gesto suave. Él la miró con esa mezcla de ternura y picardía que empezaba a volverse familiar. Desde entonces, cada vez que entraba una enfermera, Gabriel se esforzaba en llamarla mi esposa. Lo hacía en tono de broma, pero sus ojos decían otra cosa. En ellos había un brillo de verdad que Marta no sabía si temer o abrazar. Una tarde de domingo, cuando el hospital estaba más tranquilo y el sol se colaba dorado por las persianas, Marta llegó con un pequeño ramo de margaritas silvestres. «Para alegrar el cuarto», dijo. Gabriel sonrió al recibirlas, tocando los pétalos con cuidado. «No recordaba cuánto me gustaban las flores, ni cuánto me gustaba verte sonreír». Ella se sonrojó y se sentó junto a la cama, sintiendo el corazón acelerarse. El silencio que siguió no fue incómodo, sino pleno, denso de cosas que no necesitaban decirse. Gabriel extendió la mano y rozó la suya, apenas un instante, pero suficiente para que el mundo se detuviera. «Marta», murmuró, su voz ronca por el cansancio, «me devolviste la vida». Ella quiso responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Solo pudo apretar su mano, y en ese gesto se dijeron todo. Gabriel la miró con una intensidad serena, como si temiera que el aire lo separara, y luego, sin aviso, se inclinó despacio hacia ella. El beso fue suave, temeroso, casi un suspiro. No hubo prisa, ni promesas, ni fuego desbordado. Solo una ternura contenida, un reconocimiento mutuo de dos almas que habían llegado demasiado lejos para no encontrarse. Marta cerró los ojos y sintió que el tiempo se detenía. Los años de viudez, el silencio, las noches frías, todo se desvanecía en ese instante. Cuando se separaron, Gabriel apoyó la cabeza en la almohada, aún con una sonrisa débil. «No sé cómo agradecerte lo que has hecho». «No tienes que agradecerme nada», respondió ella, acariciándole el cabello. «Solo sigue viviendo. Eso basta». Durante las semanas siguientes, su vínculo se fortaleció en pequeños gestos. Una mirada compartida, una mano sostenida más de lo necesario, una risa que nacía de lo cotidiano. Marta descubrió que ya no iba al hospital por deber, sino por necesidad, que su día no comenzaba ni terminaba hasta verlo. Gabriel, por su parte, parecía renacer con cada visita. Caminaba con ayuda de un bastón, leía los periódicos en voz alta, y a veces hablaba de volver a la cabaña, de plantar un pequeño huerto juntos cuando llegara la primavera. En sus palabras había esperanza, pero también gratitud, como si cada minuto fuera un regalo que la vida le había concedido gracias a ella. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas de Lugo, Marta comprendió que ya no podía imaginar un futuro sin Gabriel. Lo había encontrado entre sombras, y sin proponérselo, había aprendido a amar otra vez. No con la pasión desbordada de la juventud, sino con la calma de quien sabe lo que cuesta perder y lo que significa volver a empezar. Cuando Gabriel estuvo lo bastante fuerte para caminar por sí mismo, lo trasladaron a una sala común. El aire allí era diferente, menos olor a desinfectante, más murmullos humanos. Los días se fueron volviendo más largos, y con ellos, las conversaciones también. Marta seguía visitándolo cada tarde, llevando flores o libros, y a veces simplemente se sentaba junto al sin decir nada. Había entre los dos una paz nueva, una complicidad que no necesitaba nombre. Una tarde, mientras el sol se colaba en franjas doradas por la ventana, Gabriel rompió el silencio con un suspiro profundo. «Marta, hay algo que no te he contado. Algo que debería haberte dicho desde el principio». Ella levantó la vista, alarmada por el tono grave de su voz. «No tienes que explicarme nada ahora». «Sí, debo hacerlo. Me diste una segunda vida, pero no puedo seguir adelante si no sabes quién fui y en qué me convertí». Marta lo miró en silencio, dejando que hablara. «Hace años», empezó, «yo era dueño de una empresa constructora en A Coruña.
No era una gran multinacional, pero habíamos levantado edificios, escuelas, centros culturales. Mi nombre, Gabriel Varela, figuraba en carteles, licencias, contratos. La gente me conocía, me respetaba, y yo me sentía invencible. Trabajaba con 2 socios de universidad, gente en la que confiaba como en mis propios hermanos. Y estaba casado con Laura, una mujer brillante, elegante, una abogada que todos admiraban. Se detuvo un instante, mirando sus manos vendadas por viejas cicatrices. Creí tenerlo todo. Pero lo que no sabía era que lo había construido sobre arena. Marta no se movió, solo apretó sus dedos sobre los de él, animándolo a seguir. Los primeros años fueron buenos. Laura me acompañaba a todas partes, sonreía para las fotos, hablaba de proyectos, de viajes. Hasta que empecé a notar el silencio en casa. Sus llamadas nocturnas. Las reuniones que se alargaban. Yo no quise verlo, pero ella ya estaba del otro lado, tramando junto a mis socios cómo dejarme fuera. Todo comenzó cuando un proyecto millonario cayó en nuestras manos, la construcción de un nuevo complejo urbano en el puerto. Su mirada se endureció, el tono se volvió más bajo. Una noche desaparecieron los planos del proyecto. Días después, una empresa competidora presentó exactamente la misma propuesta y ganó la licitación. Mi reputación se vino abajo. Los socios me culparon de negligencia. Me exigieron que firmara documentos de cesión para proteger a la compañía, dijeron. Laura estaba allí, apoyando la idea. Yo estaba agotado, enfermo, con una úlcera que me hacía vomitar sangre. Firmé sin leer. Se llevó las manos al rostro, y Marta sintió un nudo en la garganta. Esa firma fue mi condena. En cuestión de días, perdí todo. La empresa, las propiedades, las cuentas. Hasta el coche estaba a nombre de la compañía. Quise luchar, pero cuando empecé a hacer preguntas, un coche me interceptó de noche. Me golpearon, me metieron en una furgoneta. No supe cuántos días pasé encerrado. Solo recuerdo el frío, el olor a humedad y el sonido del metal cuando abrían la puerta para tirarme algo de pan duro. Marta llevó una mano a su boca. ¿Quién? Los mismos hombres que me traicionaron. Querían que firmara los últimos documentos, los que transferían mis acciones y propiedades restantes. Me negué, al principio. Pero cuando entendí que no saldría de allí vivo, firmé. Me dejaron tirado a las afueras de Lugo, sin identificación, sin dinero, con una costilla rota y un cuerpo que apenas me sostenía. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el rumor lejano de los pasillos. Cuando conseguí regresar a A Coruña, continuó, fui a casa de mis padres. Una mujer que no conocía me abrió la puerta. Los antiguos dueños fallecieron hace meses, me dijo. Mi madre había muerto de un derrame cerebral poco después de mi desaparición. Mi padre no soportó el golpe y lo siguió 2 meses más tarde. Mis amigos, mis supuestos amigos, desaparecieron. Todos. Sus ojos se humedecieron, pero no buscó compasión. Fui al antiguo apartamento con Laura. Otro apellido en el buzón. Otro hombre viviendo allí. Se había marchado al extranjero con el dinero. Me dejó sin nombre, sin historia. Intenté demostrar quién era, pero sin documentos nadie me creía. Ni siquiera la policía. ¿Y entonces?, preguntó Marta en voz baja. Entonces caminé. Dormí en estaciones, trabajé por comida, aprendí a ser invisible. Compré un sombrero viejo por una moneda y lo usé como escudo. Me protegía del frío y de las miradas. Y un día, sin saber cómo, llegué a Santiago. Marta no pudo contener las lágrimas. Las palabras de Gabriel se mezclaban con las imágenes que su mente creaba. Un hombre que lo había tenido todo reducido a un cuerpo errante, un alma sin nombre buscando abrigo entre desconocidos. Ahora entiendes por qué no quise que me ayudaras al principio, dijo él con voz temblorosa. No soy nadie. O al menos, no lo era. Ella se inclinó hacia él, tomando su mano entre las suyas. No digas eso. Él bajó la mirada. Perdí todo, Marta. Mi hogar, mi empresa, mis padres, mi identidad. No lo perdiste todo, respondió ella con suavidad. Te tienes a ti,
y ahora me tienes a mí. Las palabras flotaron entre ambos, cargadas de una ternura que dolía. Gabriel alzó la vista, y en esos ojos cansados Marta vio por primera vez al hombre que realmente era, no el empresario ni el vagabundo, sino alguien que había sobrevivido a lo peor sin dejar que la oscuridad le robara la humanidad. Él apretó su mano con fuerza, incapaz de hablar. Afuera, el atardecer teñía el cielo de Lugo con tonos cobrizos. En ese silencio, los dos comprendieron que el pasado de Gabriel ya no sería su cárcel, sino el suelo desde el cual empezarían a reconstruir, juntos, lo que la vida les había quitado. El invierno llegó temprano a Santiago, pero por primera vez en muchos años, Marta no lo sintió como una condena. Cada mañana, cuando salía de casa con la bufanda bien ajustada al cuello, sabía que el día tendría un propósito. Gabriel ya no era el hombre debilitado del hospital. Caminaba con paso firme, una sonrisa tranquila en los labios y un brillo nuevo en la mirada. Los primeros meses fueron duros. Sin documentos oficiales, cada trámite parecía una carrera de obstáculos. Pero Marta, con su paciencia gallega y su determinación de hierro, lo acompañó en cada paso. En la oficina de extranjería, en la seguridad social, en el ayuntamiento. Llevaba carpetas llenas de papeles, fotocopias, sellos. Gabriel la observaba maravillado. «Eres más tenaz que un abogado», le dijo una mañana mientras esperaban turno. Marta sonrió. «Aprendí de la vida, no de los libros». Cuando por fin llegó el nuevo DNI, él lo sostuvo entre las manos como quien sostiene una reliquia. Gabriel Varela Domínguez. Su nombre. El verdadero. Por un instante, lo miró sin parpadear. No pensé que volvería a verme escrito en ningún documento. Marta le tomó la mano. Ahora volverás a escribirlo tú mismo. En tu propio futuro. El siguiente paso fue encontrar trabajo. Al principio, pequeños encargos. Reparar una valla, pintar una fachada, arreglar una teja suelta. Los vecinos, desconfiados al principio, comenzaron a llamarlo cada vez más. Su manera de trabajar, meticulosa y honesta, conquistó a todos. Y en poco tiempo, Gabriel era conocido como el hombre que arreglaba lo que otros daban por perdido. Una tarde, mientras regresaban del mercado, se cruzaron con doña Rosalía Méndez en el portal. La mujer, impecablemente peinada como siempre, se detuvo frente a ellos con una sonrisa forzada. «Vaya, Marta. Veo que tú. Amigo sigue por aquí». Marta se adelantó sin dudar. «Sí, Rosalía. Te presento a mi marido, Gabriel». El silencio que siguió fue tan largo que se podía oír el zumbido de las lámparas del pasillo. Rosalía parpadeó, descolocada. «Tu marido», repitió, apenas un hilo de voz. Gabriel, cortés, extendió la mano. «Un placer conocerla, señora». Ella no respondió, solo asintió con rigidez y desapareció escaleras arriba, dejando un leve olor a perfume y derrota. Marta sonrió, divertida. Eso la mantendrá ocupada por semanas. Gabriel rió, tomándola del brazo. «Creo que acabas de firmar nuestra acta oficial de matrimonio ante el vecindario». Los días continuaron tranquilos. Sin lujos, sin promesas grandilocuentes, pero llenos de una serenidad que ninguno había conocido antes. Gabriel volvió a leer libros sobre arquitectura, y Marta retomó su afición por la fotografía. Los domingos se convertían en ritual: café caliente, pan de maíz y largas caminatas bajo los árboles húmedos del parque de Bonaval. Pero fue un sábado de marzo cuando ambos sintieron que un ciclo se cerraba. Con la primavera apenas insinuándose, decidieron volver a la cabaña de Afonsagrada. El camino estaba cubierto de flores silvestres, y el aire olía a tierra y resina. Al llegar, encontraron el lugar igual que siempre, solo que más suyo. Gabriel encendió la chimenea mientras Marta desempacaba una cesta con pan, vino y un trozo de queso curado. Al caer la noche, salieron al porche. El cielo estaba despejado, un mar de estrellas suspendido sobre el bosque. Las brasas de la chimenea iluminaban sus rostros. Marta apoyó la cabeza en su hombro, escuchando el sonido del viento entre los pinos. «¿Te arrepientes de no haber peleado por lo que te robaron?», preguntó ella en voz baja. Gabriel permaneció un instante en silencio, observando las constelaciones que tantas veces había nombrado. Luego sonrió con calma.
Si lo hubiera hecho, no estaría aquí contigo. Marta cerró los ojos. El peso de las palabras se asentó en su pecho como un bálsamo. No era resignación lo que había en su voz, sino una certeza limpia. Había perdido un mundo, sí, pero había encontrado otro más verdadero. «¿Sabes?», murmuró ella, «la vida no me devolvió lo que perdí, me dio algo mejor, una razón para volver a creer». Ninguno habló después. Solo el crepitar del fuego llenaba el silencio. Afuera, comenzó a llover, esa lluvia fina que en Galicia nunca anuncia tristeza, sino vida. Las gotas repiqueteaban sobre el techo de la cabaña mientras las luces titilaban suaves, reflejándose en los cristales empañados. Gabriel le rodeó los hombros con el brazo, y ella se acomodó en su abrazo. Por la ventana, el resplandor anaranjado del hogar dibujaba sombras cálidas sobre la madera. La lluvia seguía cayendo, constante, como un arrullo que envolvía al bosque entero. Allí, entre el sonido del agua y el calor del fuego, los dos comprendieron que el pasado, con todo su dolor, no era ya una herida abierta, sino la raíz que había permitido ese instante de paz. La cabaña, que una vez fue refugio de soledad, se había convertido en hogar. Y mientras las últimas brasas chispeaban, Marta pensó que a veces el amor no llega cuando lo buscamos, sino cuando hemos aprendido, por fin, a merecerlo.